El nacimiento de la Unión Europea se produjo después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de evitar la repetición de lo que se produjo tras la Primera Guerra Mundial, en la cual los países europeos tuvieron problemas económicos, políticos, sanitarios. El objetivo era que la Unión Europea se convirtiese en un actor político importante frente a las dos superpotencias, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética, también Japón, China y bueno, e India, que es una de las grandes potencias destacadas mundialmente. A partir de ahí se cambió de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. En 1986 se aprobó el Acta Única Europea que creó un espacio económico y social común. Reforzó también el papel del Parlamento. Uno de los pasos más decisivos en el proceso de integración europeo tuvo lugar en 1992, con la firma del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión. Se trató de un texto fundamental para lograr la unidad económica plena y cimentar la unidad política. Se establecieron las primeras bases de la política exterior y de seguridad común, así como la ciudadanía europea. Este acuerdo significó la fundación de la Unión Europea. Bueno, pues el objetivo de 1986 se aprobó el Acta Única Europea, pues para crear un espacio económico y social común, también que el Parlamento saliese reforzado y a partir de ahí, tras estos pasos, en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión con el objetivo de lograr una unidad económica plena y cimentar la unidad política. A partir de ahí se establecieron las primeras bases de la política exterior y de seguridad común. Y también se estableció la ciudadanía europea. Y con este acuerdo, bueno, pues nació la Unión Europea, que fue el paso de la CE a la UE, es decir, de la Comunidad Económica Europea a la UE, que es la Unión Europea, como se conoce actualmente. Y el objetivo era, bueno, pues la unidad política, intentarla, también llevar a cabo una política exterior y de seguridad común, todos los Estados miembros que estuviesen primero dentro ya, que estuviesen incorporados o que se fuesen incorporando a lo largo de los tratados de adhesión a la UE. Otro hito fundamental en la integración fue el establecimiento de la unificación monetaria y la creación de una moneda única, el euro, que fue adoptada por los 9 países de la Unión en 2002. Sin embargo, la unidad política se ha mostrado mucho más difícil de lograr. Un ejemplo fue el rechazo de algunos países al proyecto de Constitución Europea en 2005. Los países bueno, que tienen el euro cuentan con la moneda el euro, pues es Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, España, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Países sin euro: Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Por cierto, Croacia se incorporó al euro hace muy poquito. El país miembro ha acogido una cláusula de exclusión voluntaria, Dinamarca. Antes la tenía Gran Bretaña, pero como Gran Bretaña se marchó en 2020 de la Unión Europea, bueno, pues hoy en día bueno, está fuera de la institución europea. Un hito fundamental de la Unión Europea fue la unificación monetaria, que fue con el euro. A partir de ahí, 9 países en 2002 utilizaron la moneda única. En la política, la unidad es mucho más complicada. Y fue sobre todo porque algunos de los Estados miembros rechazaron el proyecto de Constitución Europea en 2005. A partir de ahí, bueno, pues los principales países que tienen el euro, pues, los que he nombrado, algunos como Dinamarca, no tienen la exclusión de no modificar su moneda y el resto, eh, bueno, pues a lo mejor en un futuro, como pasa con Croacia, se incorporen bueno, a la moneda unitaria que es el euro. En los últimos años, la Unión Europea se ha ampliado hacia Europa del Este. En 2004 se adhirieron 10 nuevos miembros: Chipre, Estonia, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Malta. Y en 2007 se incorporaron Rumanía y Bulgaria. En 2013 también se unió a la Unión Europea Croacia. Y muchos o algunos de los estados han adoptado el euro como moneda común, es decir, de la Unión Europea.
En 2016 se celebró el referéndum en Reino Unido, el Brexit, la marcha del gigante anglosajón de Europa, que se consagró en enero de 2020, después de las elecciones de mayo de 2010. En marzo de 2020 estalló la pandemia del COVID, que provocó el confinamiento en todos los países miembros. Europa entró en crisis económica, política, social y sanitaria. Europa comenzó sus ajustes con el objetivo de evitar repetir los mismos errores que en la crisis económica de 2008. Entre mediados de 2020 y 2021, la situación en Europa era algo crítica. Había amenazas políticas y económicas de algunos actores, Rusia y China. Ucrania, que se acercó a la Unión Europea y a la OTAN cuando se convirtió en presidente Zelensky, provocó que en febrero de 2022 Rusia invadiese el país, es decir, Ucrania, que continúa además en un conflicto después de 2 años, que es una situación que vivió Georgia en el año 2008. Así que, bueno, y algún país más que ha sido República Soviética. En junio de 2004, es decir, mañana mismo, el día 9 de junio, se celebran elecciones al Parlamento Europeo. El nuevo Parlamento Europeo tendrá que dar respuestas a los problemas actuales. Primeramente, a la invasión rusa sobre Ucrania, el conflicto entre Israel y Hamas, el posible conflicto entre China y Taiwán, en medio Estados Unidos, las directrices europeas y militares con la OTAN o si se produjera un nuevo conflicto a nivel mundial. Es decir, que la Unión Europea hoy en día tiene muchos problemas. Después de la salida del gigante anglosajón, que es Gran Bretaña o Reino Unido, la pandemia del COVID, es decir, de 2020, problemas económicos, políticos, sociales, sanitarios, amenazas políticas y económicas por parte de dos grandes actores y principales potencias mundiales como son Rusia y China, que son además eh, aliados, entre comillas, Rusia y China. Y luego, bueno, pues la alianza al final también con Estados Unidos, las elecciones se van a celebrar en Europa mañana mismo, el día 9 de junio. En julio se celebran elecciones en Gran Bretaña. A finales de año, en noviembre, se celebran elecciones en Estados Unidos. Y todo lo que salga, porque ahora son debates electorales, pues lo que salga en el futuro Parlamento Europeo tendrá que formar una nueva serie de directrices y también, bueno, pues, ¿dónde va hacia la balanza? Si más a la derecha, si más a la izquierda, mañana eh, las elecciones europeas. Porque depende de la balanza, pues irán, si va más a la derecha, va más a la izquierda, serán políticas más conservadoras, más liberales, más socialdemócratas, pues no se sabe. Y luego además también el estallido de una posible tercera guerra mundial. Por eso la OTAN está ya preparando a sus tropas, la Unión Europea también, todo ello, por cualquier conflicto bélico o crisis sanitaria que se produzca, o incluso crisis política, institucional o económica, porque hoy en día la situación, después de 20 años en la Unión Europea, es muy crítica. Así que la situación es un poco complicada para el futuro Parlamento Europeo. Dejando de lado la historia de la Unión Europea desde los años 80 hasta la actualidad, voy a nombrar unos estados o países que son miembros de alguna organización y no de la otra, o que no son miembros de ninguna de las dos organizaciones, y la europea o la militar, que es la otra. Noruega es uno de los estados más importantes de Europa y bueno, se incorporó cuando se produjo el vencimiento de la OTAN en 1949. Todavía no es miembro de la Unión Europea. Opinión que, bueno, de momento no lo va bien. Es verdad que tiene gran relación con la Unión Europea, que no hay problema. Y bueno, pues que si en algún futuro algún primer ministro de Noruega decide incorporarse a la Unión Europea, va a ser bien recibido. Suiza es un miembro neutral porque no pertenece ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Es verdad
que sí que se ha acercado a Occidente, que ha impuesto sanciones tras la invasión rusa sobre Ucrania, y es decir, parece que los lados van cambiando, pero Suiza siempre ha sido un país neutral a lo largo de la historia. Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Kosovo, Albania, Moldavia, Ucrania, Georgia han solicitado la entrada en la Unión Europea. A Georgia en 2008, bueno, pues, se produjo la invasión rusa. Ucrania por acercarse a la OTAN y a la Unión Europea, algo similar. Y Turquía es como Noruega, es miembro de la OTAN, es verdad que se incorporó mucho más, bueno, pues tarde, la fundación se incorporó junto con Grecia en 1952 a la OTAN y bueno, ha pedido incorporarse a la Unión Europea, pero bueno, todavía no se ha incorporado. Opinión, bueno, es aliado, es verdad, de Estados Unidos, de Occidente, porque está dentro de la OTAN, y si hubiese algún conflicto ahí en Turquía por algún problema, pues entraría la OTAN. Es verdad que también han estado, bueno, pues discutiendo la entrada final de Suecia y Finlandia, que por cierto los dos son miembros desde los años 90. Bueno, desde 1995 Suecia y Finlandia entraron en la Unión Europea. Bueno, pues en la OTAN han entrado hace poco, entre 2023, 2024, que fue cuando al final, bueno, pues, Turquía y algunos otros miembros finalmente aceptaron la entrada de los dos eh, países, ¿no?, escandinavos, que lo único que estaba incorporado en su momento era Noruega, porque Suecia y Finlandia se declararon neutrales con el estallido de la Guerra Fría. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y este es el recorrido de actual más o menos de la Unión Europea, que es cuando se modificó de la CE a la UE. Y bueno, pues hoy en día la Unión Europea tiene una serie de desafíos a los que va a tener que hacer frente en un futuro. Así que, os repito, soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y os mando saludos. Adiós.